Le damos primero las gracias a Dios por un viernes más para buscar siempre su dirección, su enseñanza, su sabiduría. Le damos gracias a Magali, que siempre es mi alumna puntual, Berlín, y ahora tenemos a Normita. Damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Estamos aquí para aprender cada día más de tu palabra. Porque la palabra, como digo yo, es la que nos da el poder para poder hablar de nuestro Señor. Hoy les traigo una palabra muy hermosa que cuando la estuve estudiando yo decía, wow, qué hermoso es saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amen. En medio de todas las tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de situaciones que estemos pasando, sea económica, sea de enfermedad, sea de una pérdida de un ser amado, pues hoy tuvimos pues la noticia que una amiga de nosotros perdió su papá. Pero me gocé a la misma vez porque cuando hablé con ella me dijo, Waldi, en medio de todo Dios estuvo con nosotros. O sea, Dios me mostró que mi papá estaba listo para irse a su presencia. Y le digo, mira qué casualidad que hoy la palabra de hoy es el gozo. Me dijo, wow, Waldi. Así que vamos a empezar y vamos a ver qué dice aquí. El gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. Dice que asimismo, el gozo es la realidad producida por la comunión con Dios, es decir, la presencia de Dios es fuente de alegría, deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura permanente o tristeza inconsolable. La monotonía, el aburrimiento no son en realidades que describen la presencia suficiente de Dios. Por eso los salmistas decían, tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleite para siempre. Dice que nuestra comunión con Dios en el cielo es escrita por Jesús como entrar en el gozo de tu Señor. Dice el 2, un cristiano gozoso es la mejor propaganda al mensaje del Evangelio. Cuando un creyente está satisfecho en Dios, está testificando al mundo que Él es suficiente para nosotros. El gozo de un cristiano es un testimonio poderoso para la satisfacción y la plenitud que solo Cristo puede producir. En realidad yo he visto mucho en esto del gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermana. Es cuando uno ve, qué diferencia hay cuando un cristiano ve partir a un ser amado, a una persona que no conoce en realidad la palabra de Dios y pierde un ser querido y no hay consuelo para ellos. Pero qué hermoso es que cuando nosotros perdemos un ser amado, sabemos que el consuelo que tenemos es que un día lo podremos volver a ver, ¿verdad? Cuando sea la venida del Señor. Él dice que podremos vernos otra vez. No sabemos cómo, pero yo creo que hay un ministerio, se puede decir, ¿verdad? Grande en eso que solo Dios lo sabe. Pero esa es la fe y la esperanza que nosotros tenemos de poder ver a nuestra familia. Dice aquí, cuando estamos frente al mundo y tenemos contentamiento a pesar de la escasez, estamos demostrando que Cristo es nuestro mayor tesoro y que poseerlo es la razón de nuestro gozo cristiano genuino. Hace más creíble el mensaje del Evangelio, o por lo menos no le ponemos tropiezo. A veces, tristemente, como cristianos también tenemos motivos de a veces pensar, decir la persona es cristiana y la vemos triste, la vemos amargada. No es que vamos a decir que cuando estamos pasando un proceso, ¿verdad?, vamos a andar con la boca ahí riéndonos sin sentir esa sonrisa, no, pero cuando estamos pasando un proceso, como digo yo, a pesar del dolor, a pesar de todo, Dios nos da esa paz y esa tranquilidad de que Él está con nosotros, Él es nuestra fortaleza, como dice, Él es nuestro bálsamo, Él es nuestro consuelo. Yo creo que aquí cada una de nosotros hemos perdido un familiar y ya sabemos es experimentar el dolor. Dice el 3,
La falta de gozo puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual. La falta de gozo es el proyecto más corto que conduce al pecado. Entramos en el peligroso terreno de la búsqueda de un gozo mundano. Cuando no nos deleitamos en Cristo, dice el Nuevo Testamento, habla del peligro de gozarse en los placeres temporales del pecado. Esto me gustó porque realmente cuando nosotros nos apartamos del Señor, o sea, nos helamos, como dice la palabra de Él, la dice muy clara, que Él prefiere que seamos helados o calientes, porque tibio nos va a vomitar, o sea, no nos quiere. Entonces, cuando nosotros dejamos que el pecado venga a morar en nuestra vida, nos separamos del amor de Dios, de la comunión con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la gente cree que el pecado solo es en la persona que mata, la persona que viola, la persona que roba. No, hay muchos pecados. Y esos pecados se convierten primero en pensamientos y después, bien, hacerse efectivos. Y es ahí donde nosotros tenemos que orar con la palabra, pedirle a Dios siempre que Él nos renueva nuestra mente cada día para que estemos agarrados de Él. Dice que la falta de gozo es el proyecto más corto que conduce al pecado otra vez. Debemos alarmarnos cuando se pierde el entusiasmo por congregarnos, por leer las escrituras, por el compañerismo con los hermanos, y cuando la comunión con Dios ni el servicio ya nos motiva. Esos son los peligros, síntomas de ausencia del gozo. No podemos tomar esas cosas como ligeras, debemos despertar. O sea que aquí nos está enseñando la palabra de que si nosotros tenemos gozo, nosotros vamos a anhelar estar en oración, leer su palabra, congregarnos, estar en reuniones como estamos ahorita nosotros aquí. ¿Por qué? Porque estamos buscando la sabiduría de Dios. Estamos buscando que Dios nos enseñe cada día más a depender de Él. Pero dice que cuando el gozo se pierde todas estas cosas. O sea, hay muchas personas que siempre ponen un pero. No fui a la iglesia porque fulanito tal. No fui a una reunión porque mi esposo no me dejó. O sea, ponemos todas las excusas primero y a Dios, ¿a dónde lo dejamos? En último lugar. Y no debe ser así. Para mí, Dios tiene que ser la primera opción que nosotros tenemos. Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir, leemos su palabra. Yo ahorita que estoy pasando pues un proceso ahí pequeño, yo lo pongo porque ya se lo puse en las manos de Dios. Y mi cabeza empezó, y si esto, y si lo otro. Y yo vine rapidito y dije, no, en el nombre del Señor, yo sé que en su perfecta voluntad Dios va a hacer lo correcto. O ya Dios dijo, Waldina, ya te lo di. Lo único que solo falta es que tus ojos lo vean. ¿Por qué? Porque le damos los pensamientos a nosotros, nos traicionan. Y empezamos hay una palabra que no se me viene ahorita que dice como que las cosas pequeñas las hacemos grandes. Sí, ya hacemos como que las cosas están perdidas. Y no, si tenemos un Dios, como digo yo, que abrió el mar, un Dios que levantó a Lázaro, un Dios que al pecador que estaba al lado de él le dijo, hoy mismo te digo, estarás en el reino de los cielos. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Lo que pasa es que a veces nosotros, y lo digo por mí, tal vez ustedes no han tenido esa situación, pero a veces nosotros le exigimos a Dios, dame, pero de aquí para allá no queremos dar nada. Y no es así. Dios dice que Él bendice hasta, fíjate qué bonito dice que Él dice que Él bendice al dador alegre. Él bendice al hijo que hace sus mandamientos, que lee su palabra. O sea que Él quiere que nosotros seamos con Él. Miren qué hermoso es. Y dice, cuidemos el corazón, cuidemos el gozo en Cristo. Tenemos la provisión completa para las necesidades más profundas de nuestro ser.
En Él tenemos perdón de pecado, la nueva vida, comunión con Dios, el poder para una vida digna y la esperanza de la vida eterna. Tenemos todo lo que necesitamos para estar gozosos. El gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo, que experimenta todo lo que han sido redimidos. Es el estado de satisfacción que de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. En el Antiguo Testamento los profetas, los salmistas, hablaron y exhortaron al pueblo a la alegría. Llama la atención notar que casi todos los autores de las escrituras del Nuevo Testamento hablaban del gozo cristiano. Pablo, Pedro, Juan y Santiago escribieron del gozo de distintas maneras. Aquí me llamó mucho la atención porque Pablo fue uno de los apóstoles que pasó muchas situaciones. Pablo fue preso, Pablo fue maltratado, pasó hambre, pasó situaciones duras. Y él decía siempre que el gozo de él era tan permanente en el Señor, que así él estuviera escasamente, él vivía gozoso. Él así viviera en abundancia, él vivía gozoso. Wow, yo digo, Señor, enséñanos a nosotros a estar así, que cuando estemos pasando escaseces, siempre venga una palabra hermosa para nuestro Señor. Decirle, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que aunque estemos pasando ahorita esta situación, mañana será diferente. O sea, los procesos, en la palabra había un dicho que decía, no, yo creía que cuando nosotros recibíamos al Señor como nuestro Padre, como nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová Rafa, nuestro Adonai, empezamos a hablar acerca de los nombres de Jehová, íbamos a decir, todo es fácil. No, es más bien cuando más buscamos del Señor, el Señor nos somete a pruebas, pero no nos deja solos, porque Él dice que en medio de las pruebas viene la victoria, y es porque ya Él la tiene preparada. O sea, que no le tengamos miedo, hermanos, cuando estemos pasando situaciones económicas, situaciones de enfermedad, situaciones de las que sean, tenemos que tirarnos rodillas y clamarle a Dios, y Dios escucha nuestras oraciones. Ahora miren lo que dice aquí, ¿qué significa el gozo? Según algunos estudios de Pablo, gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Eso mismo lo que fueron sembrados, esta es la palabra, estos mismos, dice, fueron sembrados en pedregales, lo que cuando oyó la palabra, al momento la recibe con gozo. Los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Por eso aquí se ve que la palabra tiene poder, ¿verdad? Que la palabra, si nosotros nos agarramos de ella, cuando estemos pasando las pruebas, no nos vamos a apartar de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra, cualquier cosita nos mueve de la dirección de Dios. Y dice aquí, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, enfrentar necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Qué bonita, ¿verdad? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, mi gozo en las debilidades, en enfrentar las necesidades. Ya la leí. Dice Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Es saber que si nosotros seguimos orando y orando y orando, nuestros hijos un día caminarán en la verdad, como dice aquí.
Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículos sobre el gozo, seguimos. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice gratitud. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sofonías dice, Dios redentor y cantar. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Filipenses 4:4. Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Romanos, oración y paciencia. O sea, les estoy leyendo lo que cada versículo quiere dar a entender. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Me gustó mucho este versículo porque realmente aquí nos enseña que nos dice que seamos constantes en la oración. Cuando estamos en la tribulación, no dudemos. Orar, exactamente. Dice el Salmo 94:19, preocupación, consolador, dice. En la multitud, mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Es lo que hace poquito les estaba diciendo, que a veces los pensamientos, no sé, tal vez a ustedes no les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Cuando estoy pasando una situación, empieza en mi cabeza. Uno dice su cabeza, pero son los pensamientos. Empiezo a decir, ¿y si yo hizo esto? ¿Y si yo llamo aquí? ¿Y si yo hago acá? ¿Y si? Como que le quiero dar una ayudadita al Señor. Y no tenemos que ser así, porque tenemos que presentarle nuestras oraciones a Él. Y ya nosotros dando la oración, sí, podemos, como yo siempre digo, y yo lo digo, no sé si estaré equivocada, dar gracias. Gracias por lo que yo voy a recibir en su perfecta voluntad. Porque dice él que si la oración mía es buena, Él me la dará. Pero si la oración que yo estoy haciendo no es buena, o Él me va a dar la sabiduría de entender por qué no me dio lo que yo le pedí. Sí, de corazón. Ajá, sí, exactamente. Sí, de corazón. O sea, porque todo el mundo cuando estamos pasando situaciones oramos de corazón, poniéndolo a Él que interceda, ¿verdad? Para que esa oración sea contestada. Pero a veces creemos que hay oraciones que no son contestadas. Por ejemplo, cuando nosotros oramos por un familiar que está enfermo y el Señor decidió llevárselo. Yo siempre digo que después Dios nos muestra a nosotros porque Él permitió esa partida. No es porque Él te lo quiso quitar, no es porque Él no es Dios, porque Él tiene el poder para sanar. Porque hemos visto personas que han tenido un cáncer y han orado y Dios les ha quitado el cáncer. Hemos visto personas que han quedado sin habla, o sea, le ha dado un derrame cerebral y de repente lo vemos caminando, hablando y todo, porque Dios tiene un propósito para esa vida. Tiene un testimonio tal vez, hablar por esa vida. Dice Juan 16:24, habilidad y recibir. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Salmo 118:24. Creación y vida. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Proverbio 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gálatas dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Romanos 12:15 dice, compasión y dolor. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Me gustó esta palabra porque antes yo no la entendía. Cuando decía gozaos, por ejemplo, cuando hay una boda, nosotros nos gozamos. Cuando hay un compromiso, cuando hay uno de nuestra familia que ha recibido al Señor, cuando hay alguien que se bautiza, nos gozamos. Pero también dice llorar con los que lloran. Cuando sabemos que alguien ha partido a la presencia del Señor, pues somos un cuerpo, ¿verdad? Y como el cuerpo, sentimos. Porque si, como decíamos la vez pasada con Magali, si la mano me duele todo el cuerpo. Y así tiene que ser el cuerpo de Dios. Los hermanos, cuando sabemos que alguien que está pasando por una situación, tenemos que ir a extenderle nuestra mano, nuestras palabras, nuestra oración, ayudarle si están las posibilidades de nosotros con dinero, con comida, con lo que sea, ¿verdad? Ahí Dios se complace con nosotros, viéndonos que somos un cuerpo, que estamos unidos en un mismo sentir. Porque qué hermoso es que dice la palabra de que Él y el Padre uno solo son. O sea, y de ahí se une también el Espíritu Santo. Es uno solo. No hay tres personas, que este es uno, no, son tres en uno solo. Pero cuando Él estaba aquí en el mundo, en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, decía que Él y el Padre eran uno solo, porque Él oraba, Él clamaba, y Él decía, Señor, si es de ti que yo pase esta copa y que se haga tu perfecta voluntad. O sea, Él nos dejó el mejor manual, el sometimiento a Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Y yo siempre hablo con mucha gente que le digo, muchos años, yo creo y estoy segura, yo no tenía una relación tan grande como la tengo hoy con mi Señor. Yo le doy gracias a Dios por medio de estos estudios, cómo Dios me ha hablado por medio de cada palabra. Como digo yo, trato de dar la lección lo mejor que yo puedo, porque realmente no he recibido un estudio extenso de cómo hacer una palabra, una exhortación, pero qué hermoso es que Dios sabe los anhelos míos, que es de poder yo pasar lo que a mí Él primero me da. Y esta palabra, se los digo de verdad, desde la palabra anterior que hablamos acerca de la fe, la certeza, la convicción, ¿verdad? Que nosotros esperamos en Él. Y si nosotros declaramos con nuestra boca que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, en nuestros hijos, porque nosotros ya estamos donde estamos, pero qué hermoso es que la oración que nosotros tengamos es levantar a nuestros hijos, porque los tiempos están malos. Ya nosotros, yo veo muchos jóvenes que tristemente el mundo se los ha vuelto a llevar al mundo. Y como Derlín decía hace poquito, qué bonito es saber que cuando ha partido alguien y saber que sabemos que se ha ido con el Señor, pues como que nos da un poquito de paz, ¿verdad? Un poquito de tranquilidad. Pero qué triste es cuando oímos que dicen, un muchacho tuvo un accidente, venía borracho, venía esto, venía lo otro. Entonces, sabemos, solo Dios en su misericordia es que sabe si es salvo o no es salvo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos dudar del poder de Dios. Porque yo siempre he escuchado que dicen que Dios, al que escoge, nunca lo suelta. O sea, eso sí tenemos que tener nosotros, porque la misericordia de Dios es grande. Yo antes no lo entendía, pero yo me gozo, me da alegría ver que Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Este grupo somos pequeños, pero yo sé que aprendemos de Derlín, de Magali, de ahora de Normita,
la palabra que traje, que era acerca del gozo. Y muchas personas que están viendo dicen, ¿cómo van a decir que nosotros? Sí, sí podemos tener gozo. En tribulaciones podemos tener gozo. En pruebas podemos tener gozo. En una partida de un ser amado podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando leemos la palabra misma dice que tenemos un día que nacemos, un día que nos gozamos, un día donde lloramos y un día donde vamos a partir a la presencia del Señor. O sea, como yo digo así a veces, semillas no venimos a hacer, sino que un día tenemos que partir. Qué hermoso es saber que el día que el Señor nos venga a recoger a cada uno de nosotros, nosotros estemos listas, preparadas y con el gozo que Él dice que Él nos da a nosotros. Porque eso es la seguridad que nosotros tenemos que tener, hermana. Que el día que Dios nos venga a buscar, nosotros le podamos decir, estamos listas. Dios no se lleva a nadie si no está listo. Cuando somos hijos de ese Dios real, poderoso, que hemos creído en Él, y yo sí sé que Él está aquí con nosotros, ayudándonos a expresarnos mejor, a entender mejor, y yo siempre digo, gloria a Dios por todo lo que Él me ha dado, ya, gloria a Dios, 2 semanas más creo, y vamos a cumplir 1 año de estar reuniéndonos aquí en nosotros. Ese día vamos a hacer un banquete y para mí pues es una felicidad. Yo sé que Derlín hace un esfuerzo por estar aquí, Magali también porque tiene su papá y cada uno que han estado aquí con nosotros, Normita ahora, de poder compartir y como yo siempre anhelo pues que ese día de la inauguración yo me pueda sentar y venga una de mis alumnas aquí a expresar todo lo que Dios les ha dado, sí, porque parece mentira, pero esta reunión, por muy sencilla que sea, algo nos da motivo para seguir adelante. Amén. Anhelar, decir, Señor, así como yo veo que Dios mora en Derlín, mora en Magali, mora en Normita, así a mí cada día, me llenes cada día más y me des la plenitud y la felicidad de que el día que tú me llames a mí, yo te pueda decir, Señor, todo lo que tú me diste, yo lo cumplí, ¿verdad? Esa es mi fe, así que pasen buenas noches, seguimos compartiendo y dándole gracias por todo. Amén. Amén. Amén.